El día de hoy vamos a dar la clase sobre el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, llamado también aparato respiratorio, es un grupo de órganos que tienen la función principal de transportar el aire hacia los pulmones. Esa es la tarea primordial, transportar el aire hacia los pulmones. Pero el aire que contiene nuestra atmósfera, no todo es útil a los pulmones. Ustedes saben que en la composición del aire, el 79% es nitrógeno y un 20% oxígeno y el 1% de otros gases como el CO2 o el dióxido de carbono. Entonces, solamente del aire, nuestro componente que va a pasar por las vías respiratorias son 20% de oxígeno. Eso es todo lo que necesita nuestro cuerpo. Ahora, este oxígeno que entra en nuestros pulmones varía de acuerdo a la altitud de nuestro país, ¿no? En las zonas altas, las punas, como Puno o como Ancash o como el Cusco, a más altura, menos cantidad de oxígeno. Allá, por ejemplo, en Ticlio, en Huancayo, llega a 18% la cantidad de oxígeno. Muy bien. ¿Qué es el sistema respiratorio? Entonces es un conjunto de vías respiratorias cuya tarea o misión o función es transportar el aire hacia los pulmones. Así como en el aparato digestivo intervienen varios órganos, acá también van a participar varios órganos, principalmente las vías respiratorias y luego el órgano mayor que son los pulmones. En las vías respiratorias va a participar primero las fosas nasales, luego en parte la boca, luego la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Y el órgano mayor, los pulmones. Vamos uno por uno a decir cuál es la fisiología y cuál es la anatomía. El órgano principal como vía respiratoria son las fosas nasales. En las fosas nasales tenemos dos agujeritos en la nariz que van a conducir. Ahí mismo nos detenemos un rato para explicarles que en las fosas nasales tenemos dos cosas. Vellosidades. Y ustedes dirán, pero ¿por qué nos nace vellosidades en las fosas nasales? ¿Qué función tiene? Su principal función es retener las partículas del medio ambiente. Esa es su tarea principal, ¿no? Y tiene otra, que son la mucosidad de las fosas nasales, que también cumple una función, es atrapar las partículas del medio ambiente, ¿ya? Y además de calentar el aire. Entonces esas dos principales funciones tienen nuestras fosas nasales, ¿ya? Este conducto de las fosas nasales, ¿no?, de aproximadamente 5 a 7 centímetros, entonces tienen esa misión de calentar y retener las partículas del medio ambiente. Luego el aire va a pasar a la faringe, ¿no? La faringe tiene una porción, como les expliqué en la clase anterior, tiene una porción llamada nasofaringe. Esta nasofaringe, también de unos 7 centímetros, tiene esta otra misión de conducir el aire hacia el interior de nuestro cuerpo. De ahí pasa a la laringe. La laringe, un pequeño órgano de 4 centímetros que tapa la glotis para el sonido o la fonación del órgano bucal para hablar. De ahí sale el sonido. Del órgano de fonación se encuentra la glotis, que se cierra, y la epiglotis, que hace un conjunto de movimientos para que salga la voz, el sonido de nuestra voz, ¿no? Esa es su tarea, ¿no? Entonces, por eso que cada uno de nosotros tiene una variedad de voz. No todos tenemos la misma voz, porque diferente vibra, ¿no? Y asimismo, uno cuando está gripado tiene otro timbre de voz a cuando uno está normal, ¿no? Entonces, ahí salen los sonidos de la voz. De ahí el aire, ¿a dónde pasa? Pasará a la tráquea. La tráquea, que es cartilaginoso, es un tubo de aproximadamente 12 a 15 centímetros, de acuerdo a la talla de la persona, es de contextura cartilaginoso, ¿ya?, de 2 centímetros de diámetro. Es un tubo bastante duro, no es hueso, es cartílago duro, ¿no? Y
de ahí solamente sirve para conducir nada más. Dentro de este tubo está la mucosidad. En todas las vías está la mucosidad, una capa de mucus que protege al organismo, que no ingresen partículas, o si hay algo que hemos ingerido, al toque nos viene una tos y lo expulsamos esa partícula, ¿no? Entonces ya estamos en la tráquea y ahora esta tráquea se va a bifurcar en dos bronquios. Primero los bronquios, en dos bronquios, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces se van a dividir uno a cada lado, ¿no? Y se van a introducir estos bronquios hacia el órgano mayor, que son los pulmones, ¿no? Estos bronquios sirven para conducir el aire hacia los pulmones. Entonces dos se ramifican como un árbol y salen los bronquiolos, los más delgaditos. Los más delgaditos son los bronquiolos. Los bronquios son grandes y los bronquiolos son más finitos, más delgaditos. Y cada vez se va adelgazando, adelgazando, adelgazando hasta terminar en los sacos alveolares. Ya, los sacos alveolares es donde se deposita, es como si fuera un globo, pero miniatura, microscópica, donde se va a llenar en cada inspiración que uno hace, ¿no? Hinchamos nuestros pulmones y estos sacos alveolares se llenan de aire. Y ahí se lleva el intercambio de gases, llamada la hematosis, ¿no? La hematosis es el intercambio de gases, es decir, nuestro cuerpo necesita oxígeno. Entonces, en una inspiración llevamos el oxígeno, pero en una expiración debe salir algo. ¿Qué sale? El CO2, principalmente el CO2, dióxido de carbono. Entonces, este movimiento involuntario que lo hacemos cuando dormimos, cuando estamos despiertos, ¿no? Entonces, todo el día estamos respirando. Entonces, no nos damos cuenta que estamos inspirando, expirando y botando el CO2, ingresando el oxígeno, ¿ya? Entonces, estos sacos alveolares, su misión es intercambiar los gases, el oxígeno y el CO2. Esto lo hace a nivel alveolar. Todo esto es a nivel de intercambio de gases que hace la sangre. O sea, por ahí pasan las arteriolas y las vénulas, donde cambia la sangre venosa, que es de color verdosa o azulada, cambia por una sangre rojita, que es la sangre oxigenada. Entonces, ese mecanismo fisiológico de la respiración se hace constantemente, ¿no? Para que nuestro cuerpo se mantenga sano y salvo. Bien, entramos al órgano mayor, que es los pulmones. Los pulmones son en número de dos pulmones, derecho e izquierdo. El derecho es más grande y el izquierdo más pequeño, y por simple, porque en el izquierdo está el corazón y ocupan la cavidad, se tienen que compartir, mientras que acá el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, superior e inferior, mientras que el derecho tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior. Entonces, los pulmones tienen esa virtud de estar protegidos por la caja torácica. La caja torácica no es otra cosa que los huesos que lo va a proteger a este órgano blando. ¿Qué más se puede decir de los pulmones? Está cubierto por una membrana, ¿no? Una membrana llamada pleura. Cuando esta pleura, por algún mal funcionamiento del organismo, se llena de agua, se llama la enfermedad de la pleuresía. Entonces tienes agua en los pulmones y es doloroso. En los pulmones habíamos dicho de que hay un mecanismo de la inspiración y la expiración. Para una inspiración, cuando ustedes hacen este ejercicio de echar aire a tus pulmones, ¿no? Introducir aire a tus pulmones, el diafragma sube, o sea, el diafragma empuja los pulmones hacia arriba. Y luego, cuando botas el aire, el diafragma baja. Entonces aquí, entre la unión de terminadas las costillas, está un músculo muy potente llamado diafragma. Este diafragma hace la tarea de inflar los pulmones, desinflar los pulmones, como un balón, ¿no? Se infla y se desinfla, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos decir de los pulmones? Que los pulmones tienen una capacidad. ¿Cuántos litros de aire puede ingresar? Entonces, cuando uno hace una inspiración fuerte, llena todos sus pulmones, pero no llenas a la capacidad máxima, sino que se llena. Y cuando botas, tampoco no botas todo el aire de pulmones, se queda en reserva. Medio litro de aire se queda, de volumen de aire se queda en los pulmones. Entonces, en una inspiración normal, ¿no?
Entonces botamos, inspiramos aire, 1 litro, botamos medio litro y queda medio litro. Entonces, en ese mecanismo que se hace en la respiración, ¿no? Esto está trabajado por un músculo voluntario del sistema nervioso central, o sea, nosotros no nos damos cuenta cuando dormimos, cuando estamos respirando. Pero a la vez puede ser voluntario, porque en este momento yo puedo jugar con mi respiración, es decir, detener mi respiración breves segundos y volver a respirar, ¿no? Entonces, el otro mal que puede dar en los pulmones es por atragantamiento, que viene a ser la asfixia, atragantamiento por el agua, ¿no? O por alguna comida, ¿no? Eso también puede suceder. Entonces también son cosas que pueden ocurrir, ¿no? En el mecanismo de la respiración. Bien, en las vías respiratorias se van a presentar varias enfermedades, ¿no? Si cambia de voz de repente porque has tomado algo de refresco, se llama una faringitis, ¿no? O una laringitis, inflamación de las vías respiratorias, ¿no? La otra enfermedad es la gripe, que también afecta a las vías respiratorias, el estornudo, ¿no? El estornudo, las alergias, ¿no? En las vías respiratorias. Y a nivel pulmonar, pues hay varias enfermedades, la enfermedad del asma y la enfermedad de la neumonía, principalmente, ¿no? Porque hay neumonía, pulmonía, el asma y la pleuresía, cuando se hinchan los pulmones, ¿no? De agua, se llena de agua también. Y luego viene la fibrosis pulmonar y el cáncer o tumor en los pulmones, cáncer pulmonar, ¿no? Entonces hay variedad de enfermedades que les va a tocar a ustedes investigar. Bien, jóvenes, les he hablado de todas estas cosas. Y también quería mencionarle los modificadores del ritmo respiratorio, los modificadores. ¿Cuáles son? La tos, el estornudo, el hipo, el suspiro, el sollozo y la risa, ¿no? ¿Quién no ha tenido hipo? ¿Quién no ha tenido risa? ¿Quién no ha tenido tos? ¿Quién no ha tenido estornudo? Son modificadores del ritmo respiratorio. Entonces, a veces pues nos da hipo y uno no nos explica por qué viene el hipo. O el estornudo también, provocado por el polvo, la alergia o por un mal respiratorio, ¿no? Muy bien, jóvenes, esto es todo. Gracias.